Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Y The School de XD, el nuevo rey del inframundo. Parte 17. Capítulo 126. Bueno, no me importa. Piensa en ello como una ventaja para mi futura cuñada, dijo Kaito. Mai Sakurajima. Su audacia fue verdaderamente impresionante. Cuando Kaito llevó a Mai de vuelta a casa en avión, ya eran las 11 de la noche. Nodoka Toyoama ya se había acostado. Es tarde. Tú también deberías volver, dijo Mai, quitándose los zapatos de baile y sentándose en el sofá, masajeándose suavemente el tobillo. ¿Te duele?, preguntó Kaito en voz baja, observándola. Solo un poco dolorida, respondió ella. Déjame darte un masaje. No. Este es el cuerpo de Nodoka, así que no tienes permitido tocarlo, dijo Mai con una sonrisa. Entonces, si vuelves a la normalidad, puedo jugar, ¿verdad?, preguntó Kaito, inclinando ligeramente la cabeza con una risa. Hace poco descubrí un nuevo poder y quería probarlo. ¿Qué? En lugar de responder directamente, Kaito se acercó a Mai y desató su poder demoníaco. En un instante, la apariencia de Mai volvió a la normalidad, transformándose de Nodoka Toyoama a su verdadera forma. Eso. Mai jadeó, mirando su reflejo en el espejo con asombro. ¿Cómo hiciste eso? Es un poco difícil de explicar. Un cierto rey demonio me dijo que este poder se llama trascendencia. Es algo que solo uno entre 1000 millones de individuos con un nivel de supergenio puede comprender, y yo soy uno de ellos, explicó Kaito con una sonrisa, aunque Mai no entendió ni una palabra. ¿Así que podrías haber resuelto este problema del intercambio de cuerpos desde el principio? ¿Por qué no transformaste a Nodoka de nuevo antes?, preguntó Mai con voz irritada, como si culpara a Kaito por no haber actuado antes. Eso no es del todo cierto, dijo Kaito, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Solo has vuelto a la normalidad temporalmente. Eso se debe a que estoy aquí, manteniéndola con mi poder. En cuanto me vaya, ese poder desaparecerá y volverás a ser Nodoka. El poder de la trascendencia era extraordinario, capaz de alterar temporalmente la esencia misma de algo. Kaito se dio cuenta de que este poder podía neutralizar la extraña fuerza que afectaba a Mai y Nodoka, liberándolas del intercambio de cuerpos. Por lo tanto, decidió intentarlo. Sin embargo, tal vez porque no había dominado completamente la trascendencia, o tal vez porque el poder en sí no podía mantenerse indefinidamente, en el momento en que Kaito dejara de canalizar su poder, sus esencias volverían a su estado original. Nodoka necesita fortalecer su autoestima, así que tiene que afrontar esta situación sola. Es mejor no contarle nada sobre este poder por ahora, explicó Kaito. Mai reflexionó sobre sus palabras y asintió. Al mirarse en el espejo, su ánimo mejoró considerablemente. Al menos sabía que podía volver a la normalidad. No es una solución permanente, pero sigue siendo una buena noticia, dijo Mai con una sonrisa. ¿Ahora puedo masajearte los pies sin preocupaciones?, preguntó Kaito. Me has usado como conejillo de indias para esto, ¿verdad?, replicó Mai en tono de broma. Kaito rió entre dientes, se sentó junto a Mai y con delicadeza le levantó los pies hasta colocarlos sobre su regazo, comenzando a masajearlos. Las mejillas de Mai se sonrojaron al sentir el calor de sus manos, y su mirada se suavizó. En respuesta a su pregunta, Kaito bromeó, si pudiera, me gustaría hacer mucho más. Nodoka está justo al lado, dijo Mai, ofreciendo una excusa. Voy a levantar una barrera. ¿Te sientes frustrado? En realidad, no. Simplemente disfruto de la intimidad contigo, Mai. Las palabras de Kaito fueron directas. Luego, sin esfuerzo, alzó a Mai en sus brazos. Mai parpadeó. Prometiste darme un masaje en los pies. Podemos hacerlo en el dormitorio, dijo Kaito, besándola suavemente en los labios. ¿Tú también lo deseas, Mai? Bueno, en parte es culpa mía por haberte puesto tan ansioso, murmuró Mai, apartando la mirada, con las orejas rojas. Ya te dije que no estoy frustrado. Kaito soltó una risita, pero seguía receloso de la facilidad con la que Mai se ponía nerviosa. En lo que respecta a la intimidad, era sorprendentemente inocente. Incluso cuando intentaba mostrarse serena y experimentada, el rubor que sentía ante sus palabras más sugerentes delataba sus verdaderos sentimientos. De vuelta en la habitación, Kaito recostó a Mai en la cama. Al ver su rostro sonrojado, se inclinó hacia ella y la besó apasionadamente. La luz que entraba por la barrera brillaba mientras se perdían en el abrazo del otro. Llegó la mañana y el sol asomó por encima de los edificios, proyectando sus rayos dorados en la habitación. La luz del sol fue cambiando gradualmente, llegando a los ojos de Kaito y despertándolo. Giró la cabeza, protegiéndose los ojos de la intensa luz. Entonces vio a Mai Sakurajima recostada a su lado. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada, su rostro dormido era sereno y tranquilo, con una expresión de satisfacción que aún perduraba de la noche anterior. Las sábanas le llegaban hasta el abdomen, su piel blanca como la nieve estaba iluminada por el sol de la mañana, resaltando su exquisita figura. Era una verdadera estrella, con un físico increíble. Kaito se acercó, abrazando suavemente el cuerpo de Mai Sakurajima y disfrutando del calor de su piel contra la suya. Le dio un tierno beso en la frente. Mai abrió los ojos lentamente. Al darse cuenta de que estaba acurrucada en los brazos de Kaito, una dulce sonrisa iluminó su rostro adormilado. Se acurrucó plácidamente contra él, disfrutando de la comodidad de su fuerte y amplio abrazo. ¿Qué hora es?, murmuró ella, con el rostro hundido en su cuello. Casi las 8. Es sábado, así que podemos dormir un poco más, ¿verdad?, susurró Kaito. Al oír que eran casi las 8, los ojos de Mai se abrieron de par en par. Se incorporó bruscamente, buscando su ropa en el suelo. Mi actuación es esta noche. Necesito llegar temprano al lugar para los ensayos. Ser un ídolo es un trabajo duro, comentó Kaito con naturalidad, sentándose también. No seas tan sarcástico. Mai buscó a su alrededor, pero no pudo encontrar una prenda crucial. Miró a Kaito, exasperada.
¿Dónde tiraste mis bragas anoche? Kaito ladeó la cabeza, intentando recordar. Buscó a tientas bajo las sábanas y encontró rápidamente el objeto perdido. Lo sostuvo con una sonrisa. Toma. Incluso lo calenté para ti con el calor de mi cuerpo. Considera esto un gesto amable. Gracias por su consideración, dijo Mai con seriedad, recogiendo su ropa. Tras vestirse, Mai se volvió hacia Kaito. De acuerdo, conviérteme de nuevo en Nodoka. Kaito desató el poder que había estado conteniendo, y la apariencia de Mai cambió instantáneamente a la de Nodoka Toyoama. Vaya, vaya. Intentemos resolver esta situación hoy mismo. Así no tendremos que pasar por todo este lío solo para tener un poco de intimidad, reflexionó Kaito en voz alta. Mai se sonrojó ante el comentario, admitiendo para sí misma que se había dejado llevar la noche anterior, incapaz de resistir los avances de Kaito. Al abrir la puerta, entraron en la sala de estar. Mai abrió el refrigerador y comenzó a preparar el desayuno. Kaito se unió a ella, ofreciéndole ayuda. Quizás despertado por los ruidos en la habitación, Nodoka Toyoama salió de su cuarto. Ve a lavarte las manos. Nos iremos después del desayuno, le recordó Kaito. Hoy era el día de la grabación del anuncio de Mai y también el día del concierto del grupo de ídolos de Nodoka. Iba a ser un día ajetreado. ¿Por qué estás aquí tan temprano?, refunfuñó Nodoka, completamente ajena al hecho de que Kaito no se había ido y había pasado la noche en la habitación de Mai. Mai miró con calma a su hermana. Recuerda tus modales. Nodoka hizo un puchero ante el tono protector de su hermana, mientras Kaito le dedicaba una sonrisa triunfal. Qué fastidio, pensó Nodoka con celos. Los tres tomaron un café juntos y luego se marcharon. En la estación de tren, Mai se volvió hacia Kaito con expresión seria. Por favor, cuida bien de mi hermana. Te llamaré después de la grabación. Todo está bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?, preguntó Kaito, aunque sabía que Mai era más que capaz de cuidarse sola. No hay problema. Me sé de memoria todas las rutinas y la coreografía, respondió Mai con seguridad. Esa es Mai, pensó Kaito. Esa seguridad y aplomo son realmente cautivadores. Observó a Mai subir al tren y luego llevó a Nodoka al lugar donde se filmaba el anuncio. Durante el trayecto, la gente no dejaba de mirar a Mai Sakurajima. Esto sucedió repetidamente, lo que provocó que Nodoka se sintiera cada vez más incómoda al llegar al plató. ¿No tienes magia? ¿Por qué la gente sigue mirándome?, preguntó Nodoka nerviosamente. Al igual que Mai, se había acostumbrado a la comodidad de la magia de Kaito y parecía depender de la normalidad que le proporcionaba. Kaito siguió caminando, con la misma expresión. Hoy no voy a usar magia para ayudarte. ¿Por qué no? Porque, afirmó Kaito con firmeza, tienes que encargarte del trabajo de hoy por tu cuenta. Mai nunca me pidió ayuda, así que tú también deberías ser capaz de hacerlo. Al ver la determinación de Kaito, Nodoka abrió la boca para protestar, pero finalmente guardó silencio. Kaito no había olvidado la petición de Mai de que cuidara de su hermana. De hecho, se la tomó muy en serio. Sabía que la clave para resolver este incidente del intercambio de cuerpos radicaba en desatar los nudos emocionales de Nodoka. Y, en ese momento, su mayor problema era su falta de confianza en sí misma, profundamente afectada por la abrumadora presencia de Mai. Capítulo 127. La existencia de Mai Sakurajima había asestado un golpe devastador a la autoestima de Nodoka Toyoama. Todos elogiaban a Mai, e incluso la propia madre de Nodoka vivía a su sombra, comparándola constantemente con su hermanastra mayor. Bajo semejante presión, no era de extrañar que la chica sufriera. El objetivo de Kaito hoy era ayudar a Nodoka a ganar confianza, y esta grabación comercial le brindaba la oportunidad perfecta. Sin embargo, probablemente sería un día largo para el equipo de filmación. Al ver a los miembros del equipo que se acercaban, Kaito les ofreció una disculpa silenciosa. Lo siento, chicos. Hoy va a ser un día largo, ¿alguien que lo consiga a la primera como Mai? Poco probable. Se encogió de hombros y siguió tranquilamente a Nodoka hasta el plató. El equipo parecía casi ajeno a su presencia. A nadie le extrañó que estuviera allí. Alterar el sentido común era increíblemente conveniente. Kaito se sentó en una silla, y su actitud relajada provocó una mirada silenciosa de Nodoka. Él realmente no se inmuta, sin importar la situación. Llegó un coche con el nuevo representante de Mai. Fueron muy puntuales. Tras discutir los detalles, el director sonrió. ¿Comenzamos, entonces? Todo está bien. Nodoka miró involuntariamente a Kaito. Él permanecía sentado en silencio, prácticamente invisible para todos a su alrededor. Tras un rápido retoque de maquillaje y cambios de vestuario, comenzó el rodaje. Al observar el revuelo que rodeaba a Mai, Kaito no pudo evitar comprender el atractivo de la fama. Los altos ingresos y la atención constante eran, sin duda, adictivos. A medida que avanzaba el rodaje, le tocó el turno a Nodoka. Sin embargo, poco después de empezar, el cámara pidió que cortaran. La expresión de Mai parecía artificial. Kaito no se sorprendió. Era de esperar. Nodoka no tenía experiencia actoral, así que esos problemas eran inevitables. El propio Kaito solía recurrir a sonrisas fingidas, lo que le daba cierta idea de cómo actuar, aunque no se atrevería a compararse con Mai. El fracaso de la primera toma aumentó la ansiedad de Nodoka. Le perlaban las sienes con el sudor. La maquilladora se apresuró a retocarle el maquillaje. Pero cuanto más veía a todos ocupados con ella, más se daba cuenta de cómo cada uno de sus movimientos afectaba su tiempo y esfuerzo, y mayor era su ansiedad. Hasta ahora, jamás había comprendido la enorme responsabilidad que conllevaba el nombre de Mai Sakurajima. Ahora, por fin, lo entendía. Pero esta comprensión se había transformado en una presión abrumadora. Su respiración se aceleró, su corazón latía con fuerza en su pecho. El intenso nerviosismo le dificultaba respirar y su estado empeoró. Al ver esto, Kaito chasqueó los dedos. ¡Quebrar! Todos en el set se quedaron paralizados.
Permanecieron inmóviles, con la mirada perdida, como marionetas sin hilos. En su estado de nerviosismo, Nodoka no se dio cuenta. Un instante después, el equipo, paralizado por el miedo, volvió a la normalidad. Excelente. Señorita Mai, esa es la expresión, siga así. El repentino arrebato del camarógrafo sobresaltó a Nodoka. ¿Acaso ese error había sido algo bueno? Su expresión de confusión divirtió a Kaito. Sabía exactamente lo que estaba pensando. En serio, sabes que te equivocaste. ¿Por qué esperar a que alguien más te lo señale? Evidentemente, Nodoka no estaba en condiciones de reflexionar sobre tales cuestiones. Dado que el camarógrafo la había elogiado y el director no había ordenado cortar, perseveró, empapada en sudor, con su deficiente actuación. Nodoka se desenvolvió con dificultad durante la grabación. Su actuación fue pésima, incluso para ella misma. Sin embargo, el director nunca gritó corten. Tras la grabación, Nodoka miró instintivamente a Kaito. Él le dedicó una sonrisa cómplice, mientras bebía tranquilamente con una pajita una botella de leche de frijol Mumbo bien fría. Señorita Mai, el anuncio fue excelente. ¿Qué le parece si hacemos otra toma? Si la toma fue excelente, ¿por qué otra?, se preguntó Nodoka, perpleja. Pero como el director lo había pedido, no tenía motivos para negarse. Se recompuso y repitió la escena. Fantástico, eso fue maravilloso. Veamos, una toma más desde el principio, ¿de acuerdo? Nodoka. Más elogios efusivos, pero sin aprobación final. Si no fuera tan extraño, Nodoka habría pensado que el director había actuado con tacto. No era ingenua. Reconoció que el comportamiento del equipo reflejaba el de aquellos afectados por el sentido común alterado de Kaito. Sus percepciones fundamentales estaban distorsionadas. Sus palabras debían interpretarse al revés. Excelente, significaba, terrible. Nodoka no pudo evitar encontrarlo a la vez gracioso y frustrante. Miró a Kaito, preguntándose si estaba tratando de no herir sus sentimientos. Kaito, sin embargo, permaneció impasible, bebiendo tranquilamente su leche de frijol Mumbo y fingiendo ignorancia. De repente, Nodoka sintió un alivio repentino. Kaito había dicho que no la ayudaría en absoluto. Darse cuenta de que Kaito, tras su apariencia dura, ocultaba un corazón tierno y que le estaba ayudando significativamente, alivió su ansiedad. Era simplemente reconfortante tener a alguien de su lado. Así pues, Nodoka tuvo que esforzarse durante 12 tomas más antes de encontrar finalmente su ritmo y completar la grabación. Veamos, verdaderamente horrible. La expresión es espantosa. Bueno, dejémoslo así. Basta de enchufes. El director, con semblante severo, examinó las imágenes obtenidas con tanto esfuerzo, murmurando críticas. Finalmente, Kaito se acercó a Nodoka. No está mal. Lo conseguiste en 13 intentos. Pensé que te llevaría más. Había 12. Vaya, ¿y estás orgulloso de eso? Kaito sonrió con desdén. Nodoka se quedó sin palabras, limitándose a responder con sumisión. Sé que todo fue gracias a ti. No fue nada, dijo Kaito restándole importancia. Lo importante es que terminaste el anuncio. Eso demuestra que tú también puedes hacer lo que Mai puede. No te subestimes. ¿Grave? Eso es lo que Mai quiere que sepas. Ella no es mucho mejor que tú. Necesitas tener confianza en ti mismo. Pero sin tu ayuda, hoy habría fracasado. Sentía que me iba a desmayar. La voz de Nodoka estaba cargada de desánimo. Al final, ¿sigo siendo inútil por mi cuenta? Kaito ladeó la cabeza y, de repente, le pellizcó la mejilla. ¿Así que vas a ignorar por completo todo el esfuerzo que has invertido? ¡Vaya! Nodoka quedó desconcertada por la inesperada acción de Kaito. ¿Crees que me tomé todas estas molestias solo para demostrarte lo impotente que eres? Esa no es la lección aquí. La voz de Kaito era tranquila y firme. Mai tiene talento natural, pero también se esfuerza muchísimo. Puede que tú no tengas el mismo talento natural, pero a juzgar por el resultado, has conseguido lo mismo. Así que, con un poco más de esfuerzo, la próxima vez lo harás bien a la primera. ¿Tú crees eso? No lo creo. Puedes hacerlo. La voz de Kaito era firme y tranquilizadora. Nadie te había elogiado antes, nadie te había dado confianza. Ahora puedes tenerla tú mismo. Si alguien te pregunta de dónde la sacaste, di que yo te la di. Nodoka. Las palabras de Kaito eran juguetonas, pero Nodoka no pudo sonreír. Bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía por qué, pero en ese momento, tras escuchar esas palabras de aliento y reconocimiento, sintió unas ganas irresistibles de llorar. Resultó que todo lo que siempre había deseado era ese pequeño gesto de aprecio. Desde que tuvo uso de razón, Nodoka fue constantemente comparada con Mai Sakurajima. Por culpa de Mai, Nodoka incluso perdió su propio nombre ante los ojos de muchos, siendo eternamente conocida como la hermana pequeña de Mai Sakurajima. Esta etiqueta no solo le causó una enorme presión, sino que también alimentó el resentimiento y la ira de su madre. En consecuencia, Nodoka solo escuchaba de ella palabras de descontento. Mai puede hacerlo, ¿por qué tú no? Esa era la frase que su madre repetía con más frecuencia. Ahora, por fin, alguien le había dicho que no era inferior a su hermana, que con esfuerzo podía lograr lo mismo. Al ver su reacción, Kaito supo que había logrado su objetivo. Sonrió levemente y se dio la vuelta para marcharse. Vamos, vamos. Es hora de ir al espectáculo. Todo está bien. Nodoka murmuró, aún con la cabeza gacha. Dio un paso para seguirlo, pero las piernas le fallaron y tropezó. Kaito sintió su presencia a sus espaldas e instintivamente se giró. Una brisa fragante le acarició el rostro cuando Nodoka se desplomó contra él, arrastrándolo al suelo. Sintió a la chica temblar contra él. Ah, ¿cómo? Mis piernas no funcionan. Murmuró Nodoka, estirándose sobre él. Kaito se tumbó en el suelo, arqueando una ceja, pero permaneció en silencio.
Parecía que la tensión de la grabación finalmente la había superado. Capítulo 128. Aunque la intervención de Kaito la había ayudado a recuperar la compostura, permitiéndole olvidar brevemente su miedo y completar la filmación, ahora que podía relajarse, Nodoka Toyoama se sentía completamente agotada. Le costaba mantenerse en pie apoyándose en los brazos, pero cuando vio que Kaito le devolvía la mirada con su serenidad habitual, rompió a llorar. Odio esto. ¿Por qué tus ojos se parecen tanto a los de mi hermana? Siempre tan tranquila, serena e increíblemente madura, como si pudieras hacer cualquier cosa. Odio esto, lo odio muchísimo. Sollozaba desconsoladamente, las lágrimas caían sobre el pecho de Kaito, empapándole la camisa. Probablemente deberías decírselo directamente a Mai, respondió Kaito con calma. Nodoka no respondió, solo siguió llorando. No quiero que me comparen. Odio esta sensación. La gente se nos quedará mirando si seguimos así, dijo Kaito, cambiando de tema con naturalidad. Cállate. Usa tu magia. Déjame llorar todo lo que quiera. Las lágrimas de Nodoka corrían como una represa rota, como si estuviera vertiendo toda la frustración que se había acumulado en su corazón. Sabiendo que Kaito poseía magia y podía asegurarse de que nadie notara su crisis, se rindió por completo, llorando como si él ni siquiera estuviera allí. Kaito apretó los labios, observando cómo Nodoka lloraba con sorprendente intensidad. Ella se incorporó, sentándose a horcajadas sobre él mientras sollozaba. Menos mal que usé el cambio de sentido común, pensó. De lo contrario, tirado aquí en un andén tan lleno, con alguien encima de mí llorando, probablemente la policía intervendría. Bueno, un buen llanto puede ser catártico. La dejaré en paz. Y también está usando la apariencia de Mai. ¿Se ve bonita cuando llora así? Kaito recordó lo cerca que había estado de hacer llorar a Mai la noche anterior, aunque aquellas lágrimas eran de otra índole, provocadas por otras actividades. Asterisco tos, sin duda eran diferentes de estas lágrimas llenas de emoción. Con ese pensamiento en mente, cogió discretamente su teléfono y le tomó una foto a Nodoka. Tomó una foto. Vaya, mientras ella me abre su corazón, yo estoy creando material para chantajearla. Soy un verdadero demonio. Transcurrieron casi 5 minutos antes de que cesara el hipo de Nodoka. Kaito salió de sus pensamientos distantes al ver a Nodoka sentada sobre su pecho, con las manos cubriéndole el rostro. Ella está avergonzada. ¿Está imitando a un avestruz? ¿Podrías ponerte de pie? Esta posición, para ser honesto, es un poco difícil de manejar, dijo Kaito en voz baja. Las manos de Nodoka permanecieron sobre su rostro. Puedes olvidar lo que acaba de pasar, murmuró, visiblemente avergonzada. Eso es un poco difícil. Fue una escena muy memorable. Por favor, olvídalo. Puedes usar magia, ¿no es así? Las manos de Nodoka se movieron de su rostro a sus hombros. Sus ojos seguían rojos y ahora sus mejillas estaban sonrojadas. Los labios de Kaito se curvaron en una leve sonrisa. ¿Por qué debería? No lo haré. Nodoka quedó estupefacta ante la flagrante provocación de Kaito. Finalmente, se desplomó contra él, golpeando su frente contra su pecho avergonzada. No sabía qué le había pasado. Solo quería llorar y ahora estaba completamente avergonzada delante de Kaito. Si Mai se entera de que te aferras a mí de esta manera, no será bueno, le recordó Kaito a su cuñada. Nodoka permaneció encaramada sobre su pecho, todavía en una especie de posición de montar invertida. Pero mi hermana no está aquí. Eso es algo peligroso de decir. Nodoka permaneció en silencio durante unos segundos. Ahora entiendo por qué le gustas a mi hermana. ¿En serio? Cuéntame más. Kaito se rió, con una expresión de genuina curiosidad. No, a menos que olvides lo que acaba de suceder. ¿Sucedió algo hace un rato? Kaito fingió ignorancia. Eres un descarado, murmuró Nodoka, aparentemente haciendo pucheros. Con un humor mucho más relajado, finalmente se apartó de él. Se puso de pie, se arregló la ropa y suspiró, vámonos. Es hora de ver el espectáculo de mi hermana. Kaito se sentó, mirando la gran mancha húmeda en su camisa. Suspiró y agitó la mano, usando magia para secarla. Cogió el teléfono y llamó a Mai Sakurajima. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. La voz familiar de Mai era tranquila y firme como siempre. Hola. ¿Qué tal? Ya está hecho. Aunque me costó 13 disparos, respondió Kaito con indiferencia. Eran 12. Interrumpió Nodoka. ¿En serio? ¡Qué bien! Mai no parece sorprendida en absoluto, rió Kaito. Sabía que no habría ningún problema contigo allí. Por supuesto. Ahora, voy a necesitar una buena recompensa de tu parte, Mai. Y claro, dijo Mai con desdén. Cuando todo esto termine, me pondré medias para ti. Mai sí que sabía cómo provocar a Kaito. Bueno, quizás era una debilidad que todos los hombres compartían. Mai simplemente disfrutaba complaciendo a su novio. Kaito no pudo evitar sonreír ante sus palabras, y enseguida puso a prueba su suerte. Quiero el tipo que se rompe fácilmente. Esta vez, Mai lo entendió de inmediato. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. Tengo que ir a maquillarme, dijo, cambiando de tema con naturalidad. Si vienes, Uzuki-san te dejó entradas. Kaito sabía que Mai estaba avergonzada y que ya no respondería a sus bromas, así que no insistió. Estaremos allí pronto. Colgó el teléfono, se acercó a Nodoka y la abrazó por la cintura. Vamos, te llevaré a volar. Ante un jadeo de sorpresa de Nodoka, Kaito ascendió al cielo, llevándola consigo. Desde que adquirió la magia de la teletransportación y el vuelo, ya casi no se molestaba con los coches ni los trenes. Tras unos 5 minutos de vuelo, llegaron al lugar donde se encontraba Mai.
Era una plaza frente a un edificio comercial, donde se había instalado un escenario específicamente para el grupo de ídolos, Projétil 12. Aunque se le llamó espectáculo, en realidad fue más bien un evento promocional. Los patrocinadores eligieron al relativamente conocido, Projétil 12, entre una miríada de grupos de ídolos y los contrataron para una actuación privada. Hay bastante gente, observó Kaito, señalando que la gran plaza estaba repleta de personas. Obviamente, las entradas se habían vendido bien. Probablemente porque eran baratos y muchos los regalaron, dijo Nodoka, con expresión poco impresionada. No era precisamente el tipo de espectáculo que se había imaginado. Gracias a una serie de maniobras exitosas, el Proyectil Dulce había logrado cierto reconocimiento, aunque todavía se limitaba a un nivel superficial. En pocas palabras, la gente conocía vagamente el nombre del grupo, pero no podía nombrar a ninguno de sus miembros. No puedes esperar el éxito de la noche a la mañana. Esto ya es muy bueno, dijo Kaito con una suave sonrisa. Nodoka soltó una risa autocrítica y no respondió. Con el abrumador éxito de Mai Sakurajima como punto de comparación, no podía enorgullecerse de sus propios logros mediocres. De hecho, no eran solo los demás quienes la comparaban constantemente con Mai, ella misma se comparaba constantemente con su hermana mayor. Pero la comparación es parte de la naturaleza humana, ¿y quién podría realmente superar esos sentimientos? La espera no fue larga. Pronto, Projétil 12 subió al escenario. Los gritos y el murmullo de la multitud se intensificaron mientras observaban a las bellas chicas tomar sus posiciones. Para ser sinceros, a Kaito no le interesaban especialmente los ídolos. Si no hubiera sabido que Nodoka Toyoama en el escenario era en realidad Mai Sakurajima, ni se habría molestado en mirar. Mai era realmente asombrosa. Había dominado todos esos bailes en muy poco tiempo e incluso había mejorado notablemente su canto. A diferencia de la multitud entusiasta, Kaito permaneció tranquilo. Su personalidad, por naturaleza, le impedía integrarse en un ambiente tan animado. Mientras quienes lo rodeaban se mecían al ritmo de la música, él permanecía quieto y en silencio, sin parecerse en nada a alguien que asistía a un concierto. Las chicas en el escenario terminaron sus primeras 5 canciones. Casi media hora de canto y baile fue increíblemente agotadora. A pesar de haber entrenado a conciencia, gotas de sudor brillaban en sus frentes. A pesar de ello, mantuvieron su enérgico desempeño. Con una coreografía de tanta intensidad, los errores eran inevitables. Sin embargo, cada vez que una de las integrantes fallaba, Mai lo disimulaba a la perfección. Nodoka observaba desde abajo, con una expresión que reflejaba una mezcla de emociones complejas. Como era de esperar, su hermana era perfecta, hiciera lo que hiciera. Kaito intuyó que Mai era una jugadora de alto nivel que volvía a la zona de principiantes. Sus atributos generales eran tan altos que todo parecía fácil. Su presencia escénica y sus dotes interpretativas eran de primera clase. Das tanta lástima, Nodoka. Al ver a Mai imitar a la perfección a su hermana en el escenario, Kaito no pudo evitar expresar sus pensamientos una vez más. No hace falta que me lo recuerdes, respondió Nodoka con voz débil. Al tener una hermana mayor tan talentosa, era difícil no sentirse inferior. ¿Esa de ahí es tu madre? Kaito señaló hacia un lado del escenario, donde una mujer de mediana edad permanecía de pie, con una expresión llena de expectación mientras observaba a Nodoka Toyoama en el escenario. Nodoka asintió en silencio. Mi madre viene a todas las funciones. Tiene grandes expectativas puestas en ti. Solo mi hermana puede cumplir con esas expectativas. Kaito se sorprendió. ¿Por qué insistes en rebajarte de esta manera? Solo estoy diciendo la verdad, murmuró Nodoka. ¿Entonces todo lo que te dije antes fue en vano? Capítulo 129. Kaito arqueó una ceja y extendió la mano para acariciar el rostro de Nodoka Toyoama, pellizcándole las mejillas juguetonamente hasta que su expresión abatida se transformó en una mueca cómica. Deja de compadecerte de ti misma. Ten confianza en ti. Te importa la opinión de tu madre, ¿verdad? ¿Por qué no te esfuerzas con tu propio estilo y la haces sentir orgullosa de ti? Un espejo roto aún puede reflejar la luz. No necesitas ser perfecta. No eres una inútil. Nodoka se quedó sin palabras ante lo que dijo Kaito. Kaito miró su propia mano, con una leve sonrisa en los labios. Siempre quise hacer esto en el rostro de Mai. Gracias a ti, pude ver muchas facetas diferentes de ella. No soy un reemplazo para mi hermana, exclamó Nodoka, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Kaito chasqueó los dedos con indiferencia y, bajo la influencia de su realidad alterada, los espectadores ignoraron el arrebato de Nodoka. Por fin dijiste lo que pensabas, ¿eh? ¿Por qué no se lo dices a tu madre?, dijo Kaito con indiferencia. Nodoka permaneció en silencio durante un largo rato. Siempre se dejaba llevar por las palabras de Kaito sin darse cuenta. En el escenario, la actuación finalmente llegó a su fin. Mai Sakurajima ofreció una actuación estelar, ganándose la oportunidad de ser la vocalista principal en el próximo concierto. Entre el público, la madre de Nodoka mostraba una expresión de satisfacción. Sin embargo, ver esa sonrisa le dejó un sabor amargo en la boca a Nodoka. La rara sonrisa de su madre seguía siendo gracias a su hermana. Volvamos, murmuró Nodoka. A pesar de las constantes burlas de Kaito, sus palabras habían encendido una chispa de determinación en su interior. Antes de marcharse, Kaito intercambió una mirada cómplice con Mai y luego abandonó la sala de conciertos con Nodoka. Esta vez, en lugar de volar, optó por tomar un taxi. Con la inteligencia de Mai, sin duda comprendería las intenciones de Kaito. Para cuando él y Nodoka llegaran a casa, ella ya debería haber regresado. Kaito había preparado el terreno para resolver el conflicto interno de Nodoka, pero era Mai quien debía asestar el golpe final. Por suerte, las habilidades despertadas de Nodoka no eran particularmente avanzadas. Kaito podía manejarlas por sí solo. Recordaba cómo la situación de Mai casi lo había obligado, siendo aún relativamente débil en ese momento, a buscar la ayuda de Rías.
Quizás fue precisamente porque resolvió la situación de Mai por su cuenta, sin la intervención de Rías ni de su grupo, que formó un pacto de fe con ella. En cuanto a cómo convertir un contrato en un contrato de fe, la única información que tenía Kaito era que el contratista debía mantener una lealtad y confianza absolutas. Sin embargo, a pesar de que innumerables demonios formaron innumerables contratos, los contratos de fe siguieron siendo excepcionalmente raros. Kaito sospechaba que existía un factor oculto o un método específico para aumentar la probabilidad de formar un contrato de fe, pero nadie lo había descubierto todavía. Ahora creía que Nodoka representaba una oportunidad perfecta. Podía reprimir las habilidades de Nodoka por la fuerza, pero el efecto no duraría. Como dice el refrán, hay que atar el nudo para desatarlo. Kaito sabía que esta vez su papel era el de brindar apoyo. A diferencia de los demonios y los ángeles, las habilidades sobrenaturales humanas eran un fenómeno peculiar. Incluso demonios experimentados como Rías y su grupo no comprendían del todo el origen de los poderes humanos. Muchos demonios, ángeles e incluso seres de otros panteones obtuvieron poderes al cruzarse con humanos o al reencarnarse como humanos y potenciar sus habilidades. Las especies de sangre pura estaban disminuyendo. La humanidad era su fundamento. De lo contrario, no habrían optado por depender de facciones humanas para su desarrollo. El contrato de fe con Mai fue sumamente beneficioso para Kaito. Tras mucha reflexión, sintió que ahora se daban todas las condiciones. Al igual que la vez anterior, él había estado involucrado personalmente durante todo el proceso, resolviendo los conflictos emocionales. Nodoka era incluso la hermana de Mai, un parentesco de sangre totalmente ajeno al contrato, pero casualmente similar. Se consideraron todas las variables controlables. Esta vez, debería poder formalizar un contrato de fe, ¿verdad? Con esta expectativa, Kaito acompañó a Nodoka de regreso al apartamento de Mai. Mai también regresó poco después. Kaito, al ver a las hermanas reunidas, sonrió levemente y se retiró al balcón, dándoles algo de espacio. Tras un momento de silencio en el salón, la más madura Mai fue la primera en hablar. Tu madre y yo estuvimos charlando un rato, Nodoka. Hay algo que creo que necesito contarte. Mamá. ¿Qué pasó? Cuando me tomó de la mano, estaba temblando. Me di cuenta de que últimamente ha estado muy preocupada. ¿Preocupada? Nodoka se sorprendió. Mai asintió. Ella también está muy preocupada por ti. Siente que te has esforzado constantemente por cumplir con sus expectativas y le preocupa si eres realmente feliz y si te sientes presionado. Nodoka estaba atónita. ¿Cómo es posible? Ella nunca me dijo nada parecido. En el balcón, Kaito sonrió y murmuró para sí mismo. ¿Cuántos padres les dicen estas cosas a sus hijos con sinceridad? ¿Acaso no hemos visto ya suficientes ejemplos de comunicación ineficaz en las familias? La piedad filial también requiere comunicación y comprensión. Y deja de ser tan engreído, replicó Mai, incapaz de contenerse. Como si fueras un experto en estos temas, ¿seguro que no estás teorizando? Después de todo, Kaito era un demonio huérfano. Kaito sonrió ampliamente. Bueno, no tengo que preocuparme por mi relación con mis padres, así que sin duda me pueden convencer. Él era la personificación de la fuerza interior. A pesar de haber perdido a sus padres a una edad temprana, nunca se quejó. Después de tantos años, hacía tiempo que había aceptado su ausencia y no sentía lástima por sí mismo al referirse a sí mismo como huérfano. Mai sabía que a Kaito no le afectarían sus palabras, y por eso se atrevió a acusarlo de teorizar, a pesar de mencionar su condición de huérfano. A Nodoka se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había anhelado palabras de aliento, y durante mucho tiempo, solo Kaito se las había ofrecido. Y Kaito comprendió que la persona de quien Nodoka más deseaba recibir afirmación era su madre. Al enterarse por Mai de que su madre se preocupaba profundamente por sus sentimientos, las lágrimas de Nodoka brotaron sin control. Siempre quise hacer feliz a mamá, pero lo único que hace es hablar de mi hermana. Así que, de ahora en adelante, encuentra tu propia manera de hacerla feliz. Las palabras de Mai se hicieron eco de lo que Kaito había dicho anteriormente. Como era de esperar, en comparación con su juventud, estos dos eran mucho más maduros. Este pensamiento hizo que Nodoka rompiera a llorar. Al ver esto, Mai abrazó con ternura a su hermana. Hermana. Nodoka sollozó, y finalmente llamó a Mai hermana delante de ella. Hermana, no pasa nada si no me convierto en ti, ¿verdad? Preguntó entre sollozos, con la voz quebrada por la emoción. No hay ningún problema si quieres convertirte en mí, respondió Mai con una suave sonrisa. No quiero. No quiero convertirme en ti, hermana. Mientras Nodoka pronunciaba estas palabras, su apariencia cambió repentinamente. Han vuelto a la normalidad. Al observar a las dos hermanas, con su aspecto original restaurado pero con la ropa y los peinados aún cambiados, Kaito suspiró aliviado. Por fin podía tener intimidad con Mai sin preocupaciones. Y lo que es más importante, esto significaba que el pedido del contrato estaba completo, ¿verdad? Si bien las hermanas se regocijaron al recuperar su aspecto normal, Kaito no interrumpió su felicidad. Comprobó discretamente el estado de su contrato con Nodoka. Descubrió que el contrato, de hecho, había sido actualizado al nivel más alto, un contrato de fe. Este descubrimiento hizo brillar de alegría sus ojos. Finalmente, tu segundo contrato de fe. Había conseguido a las dos hermanas. Parecía que los contratos de fe estaban, en efecto, vinculados al estado emocional de la parte contratante. En cuanto a los resultados, Kaito había progresado significativamente. Este incidente había reducido considerablemente sus parámetros de prueba. Siguiendo este modelo, pudo identificar gradualmente los requisitos fundamentales para la formación de un contrato de fe, asegurándose así de que todos los contratos que formara en el futuro serían contratos de fe. Que esto ya no era solo un sueño. Al recordar ese futuro prometedor, Kaito sintió una oleada de felicidad. Había resuelto los problemas que rodeaban a Mai y a su hermana. Todo había salido a la perfección. Si no ocurriera ninguna calamidad imprevista, todo sería verdaderamente perfecto. Kaito, gritó Mai desde atrás. ¿Qué era? Llevemos a Nodoka a casa.
Ahora que el programa ha sido un éxito, es una buena oportunidad para que Nodoka tenga una conversación tranquila con su madre. Con seguridad. Kaito no puso objeciones. Con la partida de Nodoka, podría pasar la noche con Mai sin tener que poner barreras. Los tres salieron del apartamento. Eran poco después de las 5 de la tarde, no muy tarde. Optaron por ir a pie en lugar de en avión. Las hermanas, finalmente reconciliadas, parecían tener mucho de qué hablar, y la caminata les brindó tiempo suficiente para ello. Kaito no intervino, actuando como su guardaespaldas silencioso. Tras caminar un rato, los ojos de Kaito se entrecerraron ligeramente. Alguien lo estaba observando. Sus sentidos se habían agudizado enormemente. Aunque la mirada provenía de lejos, la había detectado. Era una presencia poderosa. ¿Quién era este nuevo personaje? Y no parecía tener buenas intenciones. Kaito se mantuvo tranquilo y siguió acompañando a Mai y Nodoka. Al cabo de un rato, habló en voz baja. Mai, surgió algo inesperado. Tengo que encargarme de esto. Lleva a Nodoka a casa. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mai se dio cuenta de que algo andaba mal. No es nada. Vete, dijo Kaito, con la mirada fría. La criatura pareció darse cuenta de que había sido descubierta y ahora volaba abiertamente hacia ella. Al ver la postura de Kaito, Mai comprendió de inmediato que estaba teniendo problemas. Nodoka, vámonos. Tomó la mano de Nodoka con decisión y se alejó rápidamente. Mai tenía un hechizo de invocación que Kaito le había lanzado, así que él no estaba preocupado por su seguridad. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 130. Tras haber presenciado la depravación y la brutalidad de los demonios y sacerdotes renegados, Kaito no podía dejar a Mai Sakurajima y a sus otros seres queridos desprotegidos. Si Mai se encontrara en peligro, Kaito, unido a ella por un pacto de almas, lo percibiría al instante. Con un simple pensamiento, Mai podría activar un hechizo de invocación, transportando a Kaito inmediatamente a su lado. Como medida de precaución, Kaito también proporcionó un plan B. Si su invocación se viera interrumpida de alguna manera, el hechizo se redirigiría automáticamente a Rías y su séquito. Este sistema de invocación interconectado facilitaba la ayuda mutua entre los miembros del séquito de Rías. Estas precauciones, como mínimo, minimizarían el riesgo de que demonios renegados o sacerdotes renegados dañaran a aquellos conectados con demonios mediante contratos, evitando así que se repitieran tragedias pasadas. La comprensión y la despreocupación de Mai Sakurajima reconfortaron a Kaito. Sin duda, era más fácil tratar con chicas inteligentes. Dejó de lado la expresión amable que dirigía a Mai y a su hermana, y dirigió una mirada fría hacia el cielo. Un hombre permanecía allí de pie, con una sonrisa sarcástica en el rostro, observando a Kaito desde arriba. El hecho de que puedan detectarme, parece que el nuevo prodigio del inframundo tiene cierto poder. El hombre habló con aire de suficiencia, y sus palabras denotaban desdén hacia Kaito. ¿Nadie te ha dicho que espiar a la gente en el mundo humano es de mala educación? Respondió Kaito con frialdad. A pesar de la sonrisa del hombre, su aura mental irradiaba malicia. Jeje. He oído que surgió un genio extraordinario en el inframundo, uno tan impresionante que hasta el legendario rey demonio lo elogia. Oí que incluso recibió la espada sagrada que los ángeles otorgan a los demonios. Tenía curiosidad por ver qué clase de genio era. El hombre descendió del cielo, deteniéndose a medio metro del suelo, como si desdeñara tocar el polvo que había debajo. Me llamo BRYNN y sirvo al gran dios Loki. He oído hablar de tu impresionante fuerza y he venido a ponerla a prueba. Si tienes éxito, te permitiré convertirte en mi subordinado, uniéndote a mí al servicio de Loki y logrando grandes cosas. La mirada de Kaito se fijó en el hombre. Loki el dios. Ese era el nombre de un dios importante de la mitología nórdica. ¿Así que este hombre era miembro del panteón nórdico? ¿Y quería a Kaito como su subordinado? Kaito se quedó sin palabras por un instante. Lo miró impasible y respondió con calma, aunque el mismísimo Loki estuviera aquí, me trataría como a un igual. Tú, en cambio, eres insignificante, tu arrogancia no conoce límites. ¿Qué? No eres más que un simple demonio de clase alta. BRYNN pareció desconcertada, completamente asombrada por la respuesta de Kaito. Afirmar que incluso el dios Loki le hablaría de igual a igual. ¿Este tipo estaba loco? ¿Eres un genio? ¿O simplemente tienes alguna deficiencia mental? La expresión de BRYNN se tornó de disgusto. ¿Perdí el tiempo descendiendo a este reino para esto? Bueno, supongo que relacionarme con estas mujeres humanas inferiores perjudicaría el potencial de cualquiera. Kaito se quedó sin palabras. Conocer a un idiota como ese lo dejó sin palabras. Actualmente estaba clasificado como un demonio de clase alta, aunque su título seguía siendo el más bajo, el de demonio de clase baja, ya que la maldita prueba de ascenso a clase media aún no se había programado. Sin embargo, después de sus batallas anteriores, ni siquiera Sir Sech Lucifer lo trataría como a un demonio de clase alta normal. Era ridículo clasificar a alguien como anormal, como Kaito, según los niveles de poder estándar. Otros podrían luchar por encima de su rango, pero Kaito podría luchar por 2 rangos por encima del suyo. Ni siquiera figuras tan poderosas como Sir Sech y Michael demostraron habilidades de combate en clasificaciones tan absurdas. El poder de BRYNN era, en efecto, considerable, probablemente a la par con el de un demonio de élite de clase alta. Pero Kaito podría haber derrotado fácilmente a oponentes de ese calibre incluso cuando todavía era un demonio de clase media. ¿De dónde salió este tipo? ¿En su pueblo todavía se usaba internet por módem? ¿No sabía que Kaito había derrotado a Cocabiel, un ejecutivo de los Ángeles Caídos comparable a un demonio de clase suprema? ¿Qué le dio la audacia de venir aquí e intentar reclutar a Kaito como su subordinado? Bueno, quizás el panteón nórdico estaba demasiado lejos como para haber oído hablar de sus hazañas. El hecho de que este tipo estuviera invocando el nombre de Loki hizo que Kaito se preguntara si estaba intentando provocar intencionadamente al dios nórdico.
Sinceramente, Kaito no podía comprender el propósito de aquel hombre. En ese caso, tendría que darle una paliza para averiguarlo. Olvídate de las complejidades, captúralo y analízalo. Aún sin estar seguro de las intenciones del hombre, Kaito decidió no usar la fuerza letal. Con un solo pensamiento, activó el ascenso. Al transformarse instantáneamente en la pieza más poderosa de la reina, el poder general de Kaito resurgió con fuerza una vez más. Quizás el aspecto más significativo de su maestría absoluta fue su efecto en el ascenso. Kaito ahora tenía control total sobre el poder de sus piezas malignas, eliminando el requisito habitual de ubicaciones específicas para la promoción. Esto significaba que podía promocionarse en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, la noticia de que Kaito podía promocionarse libremente ejerció una enorme presión sobre muchos jóvenes demonios. Entre las piezas malvadas utilizadas en los juegos de clasificación, los peones eran cruciales. Aunque eran las más débiles en su estado habitual, un ascenso exitoso las transformó en potencias de nivel reina. Solo había una reina, pero 8 peones. Incluso una sola promoción exitosa, que añadía otra reina al tablero, proporcionaba una ventaja abrumadora. Por lo tanto, los humanos que requerían múltiples piezas de peón para la reencarnación eran considerados sirvientes valiosos y de nivel genio. Un solo ascenso de un individuo así podía multiplicar la fuerza de combate del equipo, equiparándola a la de una reina. El hecho de que Kaito poseyera 8 peones no era ningún secreto. Incluso desempeñó un doble papel durante los juegos de clasificación, creando un clon que compartía su poder de combate. Semejante genialidad bastaba para inspirar temor y aprensión incluso entre los demonios más talentosos. Desafortunadamente, el BRYNN que tenía delante parecía completamente ajeno a lo que estaba enfrentando. Al percibir el creciente poder de Kaito, los ojos de BRYNN brillaron. Ah. La amenaza que representas ha aumentado. Te has vuelto mucho más fuerte en un instante. ¿Es esta la legendaria ascensión demoníaca? Qué extraño, ¿no debería haber una restricción de ubicación? Parecía encantado, como si Kaito finalmente se hubiera vuelto digno de su atención. Sin embargo, desconocía por completo la verdadera fuerza de Kaito. Gracias al dominio absoluto de Kaito, ni una sola gota de poder demoníaco se desperdició o se filtró, lo que hizo imposible que BRYNN evaluara con precisión el alcance de su aumento de poder. Lo único que podía percibir era un aumento significativo en la amenaza que representaba Kaito. La expresión de Kaito permaneció impasible. Ni siquiera se molestó en responder a la pregunta de BRYNN. Con un solo paso, desapareció. ¡Zas! Moviéndose con una velocidad increíble, se teletransportó frente a BRYNN y le propinó un puñetazo simple y sin adornos. BRYNN, sin subestimar a su oponente, erigió una barrera sagrada. Pero el puñetazo aparentemente sin esfuerzo de Kaito lo mandó volando. Un anillo blanco se formó detrás de él al ser impulsado hacia atrás por la fuerza del golpe, una explosión sónica. El aire vibró con la fuerza del impacto cuando BRYNN salió disparada a más de 1000 metros de distancia. Tan fuerte. BRYNN estaba atónito. Su propio poder era considerable, y sin embargo, salió relativamente ileso del puñetazo de Kaito, aunque ambos brazos quedaron completamente rotos. Incluso él podía ver ahora que las cosas iban mal. El poder de lucha de este demonio era absurdo. BRYNN poseía el poder de un demonio de alto nivel en su máximo esplendor, capaz de luchar contra demonios de clase suprema. Creía que someter a un novato como Kaito sería una tarea sencilla. Sin saberlo, se había topado con un monstruo. A Kaito no le sorprendió esa reacción. Incluso el emperador Dragón Blanco había cometido un error de juicio similar. Comparada con Mali, una desconocida como BRYNN no era más que un personaje secundario. Kaito se movió a una velocidad vertiginosa, apareciendo ante BRYNN en un abrir y cerrar de ojos. Le pisó el pecho, derribándolo y arrojándolo al suelo. El pisotón, aparentemente ingrávido, tuvo la fuerza de una montaña, estrellando a BRYNN contra el suelo sin posibilidad de resistencia. Se abrió un enorme cráter en el suelo. BRYNN quedó sepultado en el agujero de 20 metros de profundidad, con la mitad de su cuerpo sumergida en la tierra. Jadeó, abrumado por una mezcla de frustración y terror. Por fin comprendió la magnitud del poder de Kaito. Y ni siquiera estaban al mismo nivel. La batalla terminó tan abruptamente como comenzó, una aniquilación simple y unilateral. Ahora, yo pregunto, ustedes responden. ¿Entendido? Kaito se inclinó sobre BRYNN, rozándole la barbilla con el pie con disimulo. La arrogancia que antes lo caracterizaba había sido reemplazada por una humillación absoluta. BRYNN se sentía como un completo idiota. Bajo la mirada serena de Kaito, solo pudo asentir con temor. ¿Qué estará tramando Loki? Los objetivos de Loki no los conocemos. Pero nos prometió una recompensa en función de nuestras contribuciones. ¿Estás actuando bajo las órdenes de Loki sin conocer sus intenciones? Loki nos lo dijo personalmente. Por supuesto que obedeceríamos. Kaito observó atentamente el comportamiento de BRYNN. Utilizando su voluntad para intimidar y engañar, confirmó que el hombre decía la verdad. ¡Qué idiota! Kaito frunció el ceño. Había esperado a alguien con información valiosa, pero este tipo no era más que un idiota sin cerebro. ¿Siguió ciegamente las órdenes de Loki tras solo unas pocas palabras? ¿Acaso no sabían que Loki era conocido como el dios de las travesuras? Kaito casi se echó a reír, incrédulo. ¿Y qué tramaba el dios nórdico Loki? En cuanto terminó, Kaito cogió su teléfono y llamó a Rías. Ella contestó enseguida. Kaito. Rías, acabo de encontrarme con un miembro del panteón nórdico que intentó provocarme. Capítulo 131. ¿Tú también lo encontraste? ¿Estás bien?, preguntó Rías con voz cargada de preocupación.
Al parecer, no se trataba de un incidente aislado. Kaito soltó una risita. Estoy bien. Era débil. Le contaré esto a mi hermano y le pediré que investigue sus motivos. De todas formas, ya tenía pensado contactar pronto con los dioses nórdicos. Kaito suspiró para sus adentros. Parecía que los días de paz eran un bien escaso. Los problemas volvían a surgir. En lo que respecta a los dioses nórdicos, lo único que Kaito sabía era que habían lanzado un ataque repentino contra la facción del caos durante la firma del tratado de paz entre las tres facciones. Después de que Valí traicionara a Azazel e involucrara a la facción del antiguo rey demonio en el conflicto, uniéndose él mismo a la facción del caos, la brigada se convirtió en un enemigo declarado. Lógicamente, el enemigo de tu enemigo podría ser tu amigo. El ataque de los dioses nórdicos contra la facción del caos sugería una posible alianza contra ellos. Por lo tanto, tras el tratado de paz, el siguiente paso debería haber sido negociar con los dioses nórdicos sobre cómo lidiar con la facción del caos. Sin embargo, las recientes acciones de Loki han enturbiado la situación. Era difícil discernir las intenciones del dios de las travesuras. ¿Podría ser un buscador de emociones fuertes como Valí? Considerando su astucia, sin duda era una posibilidad. Es evidente que la especulación de Kaito se basaba puramente en su opinión subjetiva sobre Loki, influenciada por sus ideas preconcebidas. En resumen, hasta que la situación se aclarara, Kaito no podía permitirse intensificar el conflicto. Además, personas insignificantes como Brynhilde eran meros peones manipulados. Dejarlo ir era la mejor opción. Rías expresó claramente su opinión. No había necesidad de darles a los dioses nórdicos una excusa matando a un personaje tan insignificante. Por el momento, estos asuntos no le preocupaban a Kaito. Incluso si le preocuparan, no cambiarían nada. Los problemas de esta magnitud era mejor dejarlos en manos de su cuñado, Circex Lucifer, y los otros tres reyes demonio. Rías, aparentemente absorta en el trabajo de su séquito al otro lado de la línea, preguntó, ¿volverás esta noche? Mañana. Es fin de semana, así que puedo entrenar con todos ustedes. Kaito quería pasar más tiempo con Mai Sakurajima. Ahora que el incidente del intercambio de cuerpos se había resuelto, su agenda estaba a punto de volver a estar muy ajetreada, lo que les dejaba menos oportunidades para verse. Una novia con un pacto. Sin duda deberías valorarla, dijo Rías con un toque de celos juguetones en la voz. Yo también paso tiempo con todos ustedes, rió Kaito. Y tengo buenas noticias. He hecho otro pacto. ¿En serio? Los celos de Rías se desvanecieron. De hecho, apoyaba plenamente las relaciones de Kaito con los portadores del pacto e incluso veía con buenos ojos su posible transformación en demonios. Clientes de tan alta categoría como este eran escasos, y ella se alegraba sinceramente por él. Así eran los demonios como Rías. No dejaban que los celos tontos se interpusieran en su camino. Tras desconectarse, Kaito siguió la conexión del pacto de almas para encontrar a Mai Sakurajima y Nodoka Toyoama. Aunque se habían alejado, presenciaron el enfrentamiento. Ambas se relajaron visiblemente al verlo acercarse. ¿Qué fue eso? ¿Por qué estaban peleando?, preguntó Nodoka, aún conmocionada por la escena. Aunque sabía que Kaito era un demonio y había visto sus habilidades de teletransportación y vuelo, esta era la primera vez que ella y Mai lo veían en una batalla real. Sin duda, la experiencia había sido bastante impactante. Solo un dios menor de la mitología nórdica. Nunca había oído hablar de él. No hay de qué preocuparse, dijo Kaito con indiferencia, dejando a Mai y Nodoka sin palabras. Eso fue mucho para asimilar. Kaito, ¿estás en peligro?, preguntó Mai preocupada. No te preocupes, ahora soy bastante fuerte, la tranquilizó Kaito con una sonrisa. Y mi compañera es la hermana menor del actual rey demonio. Así que, en cuanto a fuerza y contactos, tengo buenas conexiones. ¿Tu pareja? ¿Qué es eso? Esto fue una novedad para Nodoka. Se llama Rías. Es mi compañera y también mi esposa. Algún día las presentaré, dijo Kaito encogiéndose de hombros, dejando claros los hechos. Nodoka estaba atónita. Mujer. Mai, Kaito, él. Nodoka, el mundo de los demonios es diferente al nuestro. Ya deberías haberte dado cuenta, dijo Mai en voz baja y tranquila. Había luchado con sus sentimientos, pero tras reflexionar detenidamente, se dio cuenta de que el amor no se desvanece tan fácilmente. Kaito nunca le había mentido. Al final, ella era quien se había enamorado de él. ¿A quién culpar? La aceptación de Mai dejó a Nodoka sin palabras. Se volvió hacia Kaito y le preguntó, ¿le diste drogas a Mai? ¿O usaste algún tipo de magia? No digas tonterías. Jamás usaría esas cosas con alguien cercano a mí, negó Kaito con calma. La capacidad de alterar el sentido común era increíblemente peligrosa en el mundo humano, capaz de impactar a la civilización en su conjunto. Sin embargo, ni ángeles ni demonios, ni siquiera los ángeles caídos que sucumbieron a sus deseos, abusarían de tal poder. Solo los individuos renegados utilizarían imprudentemente la alteración del sentido común con fines maliciosos, complaciendo sus deseos y corrompiendo sus almas hasta que su propia apariencia se volviera retorcida y grotesca. Nodoka se dio cuenta de su error. Ella misma había presenciado el poder de alterar el sentido común, y Kaito, de hecho, nunca había abusado de él. De lo contrario, el mundo humano estaría sumido en el caos. Kaito comprendió lo que Nodoka estaba pensando. Él mismo había sido humano y conocía bien los valores humanos. Sonrió con dulzura y extendió la mano para abrazar a Mai por detrás. Puede que a los humanos les resulte difícil de entender, pero los demonios dan muchísima importancia a la pureza de las emociones. Amo a Mai y quiero corresponder a sus sentimientos. Haré todo lo que esté en mi mano por ella. La expresión de Mai se suavizó. Nunca quise atraparte con mis propias expectativas. Y creo que nuestro amor puede resistir el paso del tiempo. Por favor, ya basta. Ustedes dos son repugnantes, dijo Nodoka con un dejo de envidia en la voz. Su corazón estaba agitado, sus sentimientos inciertos.
sintió gratitud y cariño por Kaito. Hasta ahora, había mantenido cierta distancia, creyendo que su ternura era solo para Mai. Cualquier sentimiento que tuviera eran meras ilusiones. Pero tras escuchar las palabras de Kaito, su corazón dio un vuelco inesperado. Si ese fuera el caso, ¿podría ella también experimentar su tierno y cariñoso afecto? Juntos, con Mai. El rostro de Nodoka se sonrojó mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente. ¿En qué estoy pensando? Al darse cuenta de sus pensamientos inapropiados, Nodoka se sobresaltó. Intentó distraerse rápidamente, pero la idea seguía rondando en su cabeza. Suspiró para sus adentros. Kaito realmente había abierto la caja de Pandora en su corazón. Mentiría si dijera que no sentía nada por Kaito. Los había reprimido con la razón, recordándose constantemente que él era el amante de Mai. Pero, dado que el propio Kaito había dicho que los demonios tenían harenes, quizás ella también tenía una oportunidad. ¿Quién no se sentiría atraído por un hombre amable, poderoso y excepcional? De hecho, cualquiera que no se sintiera atraído por alguien a quien Mai amaba debía ser extraño. Nodoka aplicó una vez más la ley de Mai Sakurajima. A medida que sus pensamientos prohibidos se intensificaban, Nodoka temió delatarse. Rápidamente se disculpó. Se está haciendo tarde. Debería irme a casa. Vamos. Yo iré contigo, ofreció Kaito. Tras acompañar a Nodoka hasta la puerta y observar desde lejos cómo su madre la recibía dentro, Mai finalmente se relajó. Vámonos a casa, dijo, con un rastro de cansancio en la voz. Había sido un día largo. Al ver esto, Kaito se agachó, levantó a Mai en brazos y la sostuvo como si fuera una novia. Hoy has trabajado mucho. Tómate un descanso. Dicho esto, alzó el vuelo, llevándose a Mai consigo. Mai apoyó la cabeza en el pecho de Kaito, con el brazo alrededor de su hombro, completamente relajada. El viento azotaba el aire, pero Kaito había creado una barrera mágica protectora. Las fuertes ráfagas se transformaron en una suave y cálida brisa que los acariciaba. Una leve sonrisa asomó en los labios de Mai, una expresión de puro éxtasis. Apoyándose en Kaito, con el cuerpo y la mente relajados, se durmió rápidamente. Se quedó dormida incluso antes de llegar a casa. Parecía realmente agotada. Mai siempre se dedicaba con esmero a su trabajo y estudios, soportando una presión inmensa sin quejarse. Estar con Kaito le permitió, por fin, liberarse de sus preocupaciones y disfrutar de un momento de paz. Sin importar lo que sucediera, ella sabía que Kaito se encargaría de todo. Poco después, Kaito llegó a casa con Mai en brazos. Al verla dormir tan plácidamente, no quiso interrumpir sus dulces sueños. Reacio a soltarla, se sentó en el sofá, aún abrazándola con fuerza. Sin hacer nada, simplemente abrazarla así se sentía perfecto. Manteniendo la posición que parecía más cómoda para ella, controló su magia para abrir las cortinas, observando cómo avanzaba la noche y las estrellas brillaban en el sereno cielo. Unas 2 horas después, a las 10, las largas pestañas de Mai temblaron y despertó. En tan solo 2 horas, se sentía mucho más descansada, aunque su cuerpo estaba ligeramente rígido por haber dormido tan profundamente. Se sentía lánguida y reacia a moverse. Al ver a Kaito sentado en el sofá, abrazándola mientras contemplaba las estrellas como si estuviera absorto en sus pensamientos, sintió una punzada de culpa. Lo siento, me quedé dormido. ¿Por qué no me despertaste? Parecías tan tranquila. No tuve el valor de molestarte, dijo Kaito sonriendo mientras la besaba en los labios. El corazón de Mai latió con fuerza al recibir el beso. No pudo resistir la tentación de inclinarse para devolvérselo. Hemos perdido 2 horas preciosas, dijo después del apasionado beso. No creo que el tiempo que se pase con Mai sea tiempo perdido. 2 horas de una posible cita desperdiciadas. Tenía muchas ganas de salir contigo, confesó Mai, admitiendo tímidamente su deseo de pasar tiempo con él. Su rubor la hacía aún más adorable. Kaito rió suavemente. Mai, te amo. Lo sé, respondió Mai con naturalidad, en su tono habitual, como si acabara de afirmar el hecho más común del mundo. Capítulo 132. Sin embargo, la leve aversión en sus ojos delataba su timidez. Kaito, que rara vez expresaba sus verdaderos sentimientos, no iba a dejar pasar esto. Con una leve sonrisa, fingió murmurar para sí mismo, si pudiera, me encantaría que Mai me dijera eso también. Parece algo muy vergonzoso, así que olvidémoslo. ¿Qué tiene de vergonzoso? No hay nadie más aquí. Bueno, aunque no lo diga, Kaito lo entiende, ¿verdad? Kaito se quedó sin palabras. Mai era astuta, le estaba tendiendo una trampa. Si decía que entendía, estaría siguiendo su juego y no escucharía las palabras que quería oír. Pero podía decir que no entendía. Eso sería una sentencia de muerte. Los planes de la novia eran profundos. Mai Sakurajima mostró una expresión traviesa, claramente complacida consigo misma por haber molestado a Kaito. Eso es malvado. Pero a algunas personas simplemente les encanta, así que no puedo evitarlo. El plan de Mai fue un éxito, y una sonrisa traviesa iluminó su rostro. Kaito se rió. Realmente adoraba a Mai. Incapaz de resistirse, la atrajo hacia sí y la acorraló contra el sofá, besándola de nuevo en los labios. Sus besos recorrieron su mejilla, llegando a la piel sensible detrás de su oreja. Mai se sonrojó intensamente y, por instinto, rodeó la espalda de Kaito con sus brazos. Kaito sonrió para sus adentros. Te pillé. Besó suavemente la oreja de Mai, sintiendo como ella lo abrazaba con más fuerza. Mai siempre era muy sensible en momentos como estos. No fue hasta que Kaito comenzó a acercarse a su cuello que Mai pareció despertar, protestando, todavía no me he duchado. Hueles de maravilla. No digas tonterías. Estuve bailando toda la tarde. Estoy empapada en sudor. Mai insistió en tomar un baño.
Kaito frunció los labios, luego apretó su agarre en la esbelta cintura de ella y la levantó en sus brazos. Vamos entonces. Hora del baño. No, espera. Has estado cansada todo el día, así que deja que tu marido te cuide. Kaito dijo esto sin cambiar su expresión, mientras llevaba a Mai hacia el baño. Dentro del baño, tras algunos ruidos inquietos, Kaito frotó suavemente la espalda de Mai con una esponja, cubriéndola con una espuma suave y fragante. Mai recogió su cabello oscuro frente a su cuerpo, dándole la espalda a Kaito, con una expresión increíblemente tímida. ¡Qué espalda tan bonita! Es una pena que no pueda hacerme una sesión de terapia con ventosas. La provocación de Kaito dejó a Mai sin palabras. Solo frótame bien la espalda. No pienses en nada raro ni hagas comentarios graciosos. Está bien, un caballero usa las palabras, no las manos, rió Kaito, murmurando como si hablara consigo mismo. Probar tampoco estaría mal. Mai Sakurajima. Tras disfrutar de un baño compartido, Kaito y Mai regresaron a su habitación. Sin embargo, Mai entró en el armario y cerró la puerta. Kaito se preguntó qué hacía ella en el armario tan cerca de la hora de acostarse, pero no le dio mucha importancia. Se sentó en la cama, cogió un cuaderno y le echó un vistazo. Era el cuaderno de Mai, lleno principalmente de su agenda futura. Además de sus tareas escolares habituales, tenía una audición próxima para una película de gran presupuesto. Si conseguía el papel, entraría en un periodo intenso de rodaje, lo que le dejaría poco tiempo libre. Una película, incluso con un papel pequeño, probablemente le consumiría mucho tiempo. Probablemente no la vería mucho durante las vacaciones de verano. Al pensar en las vacaciones de verano, Kaito recordó que Rías había mencionado la posibilidad de llevarlo al inframundo durante ese tiempo. Considerando su pasado, Kaito nunca había estado en el extranjero. ¿La idea de ir al inframundo le intrigaba? Pero con todos tan ocupados, probablemente no vería mucho a Mai durante el verano. Frunció los labios, volvió a colocar el cuaderno en su sitio, mientras una sensación de melancolía lo invadía. No había necesidad de sentimentalismos. Solo estarían separados 2 meses. Los demonios tenían una larga vida. Habría mucho tiempo en el futuro. Mientras pensaba en esto, la puerta del armario se abrió, dejando ver a Mai, que se había cambiado de ropa. La mirada de Kaito se posó en ella, y sus cejas se alzaron mientras la observaba fijamente. Mai, ¿qué es esto? ¿No te prometí una recompensa? Mai respondió con calma. Kaito lo recordó. Mai, en efecto, había prometido usar medias como recompensa después de que resolvieran el enigma de la habilidad especial de Futaba y Sako. Sin embargo, no esperaba solo los calcetines, sino un disfraz completo de conejo. Llevaba puestos unos zapatos de tacón alto negros brillantes con suela roja. Los tacones acentuaban su estatura, haciendo que sus largas piernas lucieran aún más espectaculares. Unas finas medias negras, que dejaban entrever sutilmente su tono de piel, se ajustaban a sus piernas. Unos protectores de brazos negros brillantes a juego completaban el conjunto. El ajustado disfraz de conejita acentuaba su figura esbelta pero curvilínea. Sus pechos, aunque no eran grandes, se presionaban contra la tela de una manera sugerente. Sobre su larga melena negra descansaban un par de largas orejas de conejo. Mai ya medía 165 centímetros. Con los 10 centímetros adicionales de los tacones y el diseño distintivo del disfraz de conejita, sus piernas lucían increíblemente largas y cautivadoras, atrayendo irresistiblemente su mirada. Tiene los ojos fijos en mí. Mai se acercó a Kaito, hizo una reverencia y agitó la mano delante de su cara. Había diversión en su voz. Su expresión hipnotizada parecía complacerla. Kaito salió rápidamente de su trance y, tras una breve pausa, se echó a reír. Ese conjunto es increíble. ¿Por qué no te lo había visto puesto antes? Ya lo mencioné antes, ¿no? Antes de conocerte, usé este atuendo como un experimento. Pensé que si era algo tan llamativo, cualquiera que me viera reaccionaría. Mai se sentó junto a Kaito, cruzando sus largas piernas cubiertas por calcetines. Sus tacones de suela roja se balanceaban suavemente. ¿Y el resultado? Un fracaso total. Mai cerró los ojos y suspiró. En aquel entonces, nadie podía verme excepto tú. Eso es maravilloso. Yo era el único. Kaito sonrió ampliamente, con un toque de orgullo en su voz. Mai le dirigió una mirada juguetona, con expresión tranquila. ¡Qué tontería! Si te gusta, puedo usarlo más a menudo para ti. Kaito recordó su primer encuentro. Si hubieras estado usando esto cuando nos conocimos, creo que lo recordaría vívidamente. Pero al final nos conocimos de una forma mucho peor, dijo Mai con un puchero. En fin, recuerdo perfectamente nuestro primer encuentro. Kaito sonrió y acercó a Mai. Ella se recostó cómodamente contra él. La rodeó con el brazo por el hombro desnudo, la piel de su cuello y clavícula, hasta el pecho, brillaba blanca contra la tela negra del traje. Era increíblemente seductor. Me encantó esta recompensa. La sonrisa de Kaito era radiante. Mai dijo, probablemente estaré muy ocupada durante un tiempo, así que considéralo una pequeña compensación. Kaito adoptó una expresión seria. Pensaré en ti 100 veces al día, Mai. Concéntrate en tus propias cosas. Con pensar en mí una vez al día es suficiente. Mai permaneció imperturbable, completamente serena. Kaito le acarició el muslo, cubierto por la media, y suspiró. Pensaba que sería solo una vez, pero después de esto, sin duda habrá muchas más. Miró fijamente a Mai. Así que lo hiciste a propósito, ¿verdad? Claramente quieres que siga pensando en ti. Pensé que mi yo habitual sería suficiente para lograrlo, pero después de reflexionar un poco, me di cuenta de que necesitaba darte algo más para que me recordaras. Había un toque de picardía y orgullo en la voz de Mai. Prácticamente había admitido su pequeño plan. Kaito soltó una risita. Eres tan linda, Mai. Lo sé desde que tenía 8 años, replicó Mai, refiriéndose a la edad en la que debutó. De hecho,
Había sido una estrella infantil de gran éxito. Kaito sonrió, saltando juguetonamente sobre Mai. Tú lo pediste. Mai se sonrojó, sabiendo lo que se avecinaba, pero aún así fingió estar tranquila. ¿Qué estás haciendo? No te lo dije. Pienso en ti 100 veces. No hagas eso. Una vez es suficiente. El rostro de Mai se puso rojo como un tomate. Si seguían la sugerencia de Kaito, no dormirían en toda la noche. Kaito no estaría de acuerdo. Simplemente tarareó. Sería una pena romper unas medias tan bonitas. No los desperdicies. Fueron caros. Kaito sonrió ampliamente. Pero sería una falta de respeto a esta fantasía si no lo hiciera. Con un salto rápido y arrollador, Kaito cargó contra territorio enemigo, su caballería arrasó el campo de batalla, dejando a su paso un rastro de destrucción. Y Mai, tocando su cítara y su flauta, acompañó su triunfo con suaves melodías, como susurros y suspiros, una música celestial que momentáneamente despejó la mente. Capítulo 133. El sol de la mañana entraba a raudales en la cocina mientras Kaito, ya despierto, preparaba el desayuno. Quizás debido a su antiguo régimen de entrenamiento, Kaito necesitaba dormir poco y siempre se despertaba temprano. Tras un instante de contemplación de la atractiva figura de Mai, le besó suavemente la frente y, con gran determinación, se levantó de la cama para preparar el desayuno a su amada. Estas mañanas ordinarias y tranquilas resultaban sorprendentemente reconfortantes. De vuelta en su casa, Asia siempre se encargaba del desayuno. La pequeña monja era increíblemente diligente, y debido al exigente horario de entrenamiento de Kaito, él rara vez tenía la oportunidad de cocinar para todos. Ahora que su entrenamiento había cambiado, tenía más tiempo para disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. El método de mejora del poder demoníaco resultó ser extraordinariamente eficaz. La fuerza de Kaito siguió mejorando a diario sin interrumpir sus demás actividades. La puerta de la cocina se abrió, dejando al descubierto a Mai Sakurajima con un fino camisón blanco. Te has levantado temprano, dijo, entrando con una expresión lánguida en el rostro. Ya no podía dormir, respondió Kaito con una sonrisa, ocupado en la cocina. Te estoy preparando pasta. Mai se sonrojó ligeramente. Es de día, sé seria. Kaito se detuvo, sin palabras, al recordar que, en efecto, había dicho algo similar la noche anterior. Y Mai había aceptado tímidamente. Por ello, la había recompensado con entusiasmo, demostrando así sus considerables habilidades. Quiero decir, en serio te estoy haciendo pasta, dijo riendo, señalando la olla. La expresión de Mai permaneció neutra mientras caminaba y le daba una ligera patada en la espinilla. Bueno, hay que soportar el cariño de una esposa. Tras la patada juguetona, Mai lo rodeó con sus brazos por detrás, abrazándolo con fuerza. Tu comida no tiene muy buena pinta, bromeó. Eso es cruel. Preparé este desayuno especialmente para ti. Demasiada pasta. Me va a arruinar la figura, dijo Mai con una sonrisa burlona, continuando con su crítica. Su figura ya es perfecta. La amo. Kaito respondió con calma, sirviendo los fideos en un tazón. Mai, al ver esto, fue a lavarse la cara y cepillarse los dientes. Mientras desayunaban juntos, Mai habló. Hoy voy a Ko. Tengo una habitación de hotel allí para esta noche. No volveré. ¿Para la audición de la película? Sí. El director está allí. La señorita Rayoko vendrá a recogerme más tarde. Kaito asintió. De acuerdo. Llámame si pasa algo. Luego ladeó la cabeza. ¿Habrá una escena de besos en la película? Sí, respondió Mai con indiferencia. ¿Acaso no es normal? Tal vez no deberías ir a la audición entonces, dijo Kaito, pinchando tranquilamente el huevo en su tazón con los palillos. Dejar plantado a un director sería una mala idea. Mai sonrió. Kaito fingió un tono serio. Bueno, entonces tendremos que cambiar el sentido común. No hace falta que hagas nada drástico, rió Mai, divertida por sus ocurrencias. Las escenas de besos son entre los protagonistas, ¿te parece bien esa respuesta? Lo supe desde el principio, respondió Kaito con una sonrisa de suficiencia. HMPH, de todas formas no haría escenas de besos con nadie. Mi madre, cuando todavía era mi representante, me lo puso como condición. Mai arrugó ligeramente la nariz, y su tono delató un resentimiento persistente hacia su madre. Al fin y al cabo, su madre había aceptado un trabajo como modelo de trajes de baño para ella, aunque sabía que no haría escenas de besos ni usaría bikinis. Había completado la sesión a regañadientes, pero el incidente la había dejado bastante disgustada. Al notar sutil cambio de humor, Kaito tomó un sorbo de su sopa. Tal vez debería conocer a tu madre. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos a casar, lo mejor es contar con la aprobación de nuestros padres, ¿no? Mis padres están completamente de acuerdo, así que... Kaito dejó de hablar, su mirada transmitía un implícito ya sabes a qué me refiero. Mai parpadeó, su rostro se sonrojó ligeramente mientras asentía, tratando de mantener la compostura. Sí, es cierto. Entonces, programemos una cita cuando tengamos la oportunidad, dijo Kaito, con la mirada fija en la adorable expresión de Mai, de la que nunca se cansaba de ver. Tras ver a Mai marcharse en el coche de su manager, Hanako Rayoko, Kaito se teletransportó de vuelta a su casa. Se quedó paralizado en cuanto salió del círculo mágico. Miró a su alrededor, con las cejas arqueadas por la sorpresa. ¿Dónde estaba? Comprobó las coordenadas del círculo mágico. Sin duda, era la ubicación de su casa. Pero ante él se extendía una sala de estar descomunal, al menos 5 veces más grande que la de su pueblo natal. Kaito casi creyó haberse teletransportado al castillo de Rías. ¿Esa era su casa? Salió en silencio y se encontró en un vasto patio donde Rías y su clan estaban entrenando. Ah. Bienvenido de nuevo.
Rías, sentada en el cenador, vio a Kaito y dejó su libro, saludándolo con una sonrisa. Todos dejaron de entrenar y se reunieron alrededor. Ya estoy de vuelta, respondió Kaito, saludando a todos antes de volverse para mirar el edificio que tenía detrás. Se trataba de una lujosa mansión de 6 plantas, que ocupaba una superficie al menos 10 veces mayor que la de su villa anterior. ¿Y qué pasó mientras yo estaba fuera? J.E., ¿te acuerdas cuando hablamos de reformar la casa? Tenía algo de tiempo libre, así que le pedí a mi hermano que enviara a algunas personas para que la remodelaran, explicó Rías, entrelazando su brazo con el de él. ¿Quieres que te la enseñe? Esto no es una renovación, es una reconstrucción completa, comentó Kaito, incapaz de contenerse. Si todos vamos a vivir aquí, tiene que ser lo suficientemente espacioso para que todos estemos cómodos, dijo Rías con naturalidad. En realidad, quería construirla a la escala de la casa de mi familia en el inframundo, pero eso sería demasiado extravagante en el mundo humano, así que lo descarté. Y eso ya es bastante extravagante, dijo Kaito con una sonrisa irónica. No le cabía duda de que la casa de Rías en el inframundo era una propiedad colosal. Bueno, hablando de eso, todavía no hemos elegido nuestras habitaciones. Aprovechemos esta oportunidad para asignarlas, aunque tal vez no las usemos muy a menudo, añadió Akeno Imejima con una sonrisa cómplice. Kaito estaba un poco confundido. ¿Qué quería decir con quizás no los usemos muy a menudo? Finalmente lo comprendió cuando llegó a su habitación. Al contemplar la enorme cama circular, de 5 metros de diámetro, se dio cuenta, sin exagerar, de que en ella podrían dormir cómodamente más de 10 personas. Kaito permaneció en silencio durante unos segundos antes de pronunciar finalmente una sola palabra. ¡Wow! Rías había sido realmente eficiente. Kaito no esperaba que su casa fuera reconstruida por completo en tan solo unos días. A este ritmo, no solo podría alojar a las chicas, sino que probablemente podría dar cobijo a docenas más. Y entonces Rías soltó otra bomba. Mi padre también tenía previsto enviar 50 criadas, pero teniendo en cuenta sus preferencias, me negué. ¡Wow! ¿De verdad pensaban enviar empleadas domésticas? Kaito recordaba a las sirvientas tan capaces de la casa de la familia de Rías. Destacaban en todo, desde cocinar y limpiar hasta luchar y proteger a sus amos. No quiero volverme inútil. Kaito negó con la cabeza. Todavía estaba acostumbrado a valerse por sí mismo y, a pesar de su alto estatus, no se consideraba por encima de las tareas cotidianas. De lo contrario, no tenía ninguna duda de que su vida podría volverse aún más lujosa y extravagante que la de un magnate humano. J.E., sabía que dirías eso. Rías le dio un beso en la mejilla, lo que provocó que los rostros de Asia y Akeno se contrajeran ligeramente, como si quisieran decir algo pero dudaran debido a la posición de Rías como su maestra. ¿Dónde está todo el mundo? Chicos, concéntrense en entrenar. Una voz perezosa llamó desde el patio. Kaito y las chicas regresaron al patio y encontraron a Azazel, el gobernador general de Los Ángeles Caídos, relajándose en el techo del senador, tomando el sol. Ah. Has vuelto, chico. Azazel saludó a Kaito cuando lo vio. Acabo de llegar. ¿Qué haces en mi casa, sensei? Kaito respondió cortésmente. Desde que Azazel le había enseñado el método para controlar el poder demoníaco, Kaito lo había reconocido como su mentor y maestro. Aunque Azazel solía ser bastante frívolo, era serio y dedicado a la enseñanza, ganándose el respeto de todos. Y TSK, no es porque tengo que venir aquí a guiarlos a todos los días, dijo Azazel con tono aburrido. Sirsech realmente me ha encomendado una tarea difícil. Miró a Asia y a los demás, y añadió, continúen con su entrenamiento, o la brecha entre ustedes y Kaito no hará más que aumentar. Sus palabras hicieron que todos se pusieran serios. Se despidieron rápidamente de Kaito y reanudaron su entrenamiento individual. Al ver su dedicación, Kaito no los interrumpió. Voló hasta el techo del senador y se sentó junto a Azazel. Entonces Azazel habló. Muéstrame tu poder sagrado demoníaco. Kaito sonrió. Desde que dominó el control absoluto, ni siquiera un ángel caído del calibre de Azazel podía percibir su verdadera fuerza. Tenía que revelar activamente su poder para que Azazel pudiera evaluar su progreso. Obedeciendo, Kaito demostró su poder sagrado demoníaco. Tras sentirlo, Azazel no pudo evitar sonreír. Cielos, tu poder está cambiando cada día. El método de entrenamiento que me enseñó es realmente efectivo, sensei. Que es una feliz coincidencia que te quede tan bien. Azazel se rió. Pero de verdad siento lástima por esos jóvenes genios demoníacos. Se cruzaron con un chico monstruoso como tú. Dudo que alguien quiera causarme problemas, dijo Kaito con indiferencia. HMPH, ya lo descubrirás cuando vayas al inframundo. Fin del video.